Seguramente a estos dos personajes ya los conoces de sobra, pero no como te los voy a contar ahora. Por un lado, el señor Darcy es ese tipo que parece tenerlo todo. Tiene una mansión, tiene dinero, tiene estatus y también tiene una tremenda cara de póker. Pero su vida, de ser una persona real, podría no haber sido tan de película como parece. Y luego tenemos a Elizabeth Bennet, que a diferencia de las demás, es una chica que no sigue las reglas. Es ingeniosa, tiene sus propios líos familiares y no se calla ni una. ¿Qué significaría realmente ser una mujer como ella en el siglo XIX? Resulta que Darcy, aunque parece tener la vida perfecta, se habría enfrentado de ser una persona real a una presión tremenda para mantener una imagen impecable. Y mientras tanto, Elizabeth viviría el día a día en su casa, lidiando con su familia, con la sociedad y con 1.000.000 de expectativas. ¿Te imaginas lo que hubiera sido vivir así de verdad? Pues no te preocupes porque vamos a destriparlo todo. Si te interesa, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita porque aunque te sepa Orgullo y Prejuicio de memoria, lo que te voy a contar sobre estos dos personajes seguramente no lo sabías o nunca habías llegado a planteártelo. Jane Austen era toda una pro de las observaciones sociales en la Inglaterra gregoriana y nos dejó una visión bastante fascinante de su época a través de sus novelas. En Orgullo y Prejuicio no solo se marca una historia de amor preciosa, sino que también nos pinta una especie de cuadro sobre las costumbres, las normas y las expectativas que definían la vida de su tiempo. Es como si ella hubiera sido un poco la periodista estrella de las dinámicas sociales del siglo XIX y hubiera utilizado su ojo crítico para mostrar la ida y venida de la alta sociedad y sus complejidades. Ahora empecemos hablando de Darcy, que en Orgullo y Prejuicio parece el arquetipo del caballero aristocrático. Es rico, serio y tiene también como ese aire de misterio que te deja un poco intrigada. Es el ejemplo de lo que se esperaba de un hombre de su estatus, mostrando orgullo y dignidad por donde va, como si llevara el manual de la alta sociedad bajo el brazo. Pero lo que vemos en la novela es solo una parte de la historia, porque en la vida real del siglo XIX, ser terrateniente no era solo tener una gran finca y una buena reputación. La vida de los tipos como el señor Darcy era mucho más enrevesada y compleja de lo que parece. El señor Darcy es ni más ni menos el prototipo de la alta burguesía de la Inglaterra del siglo XIX. Imagínate a un grupo de gente que lo tiene todo. Tienen riqueza, tienen poder y tienen el respeto de toda la sociedad. Pues eso es la alta burguesía. Tenían propiedades que no acababan nunca en algunos casos y por si fuera poco, tenían también la mano metida en todo lo que pasaba a nivel local. Darcy no solo vive a cuerpo de rey en su mansión y nada en dinero, por así decirlo, sino que también está involucrado en la gestión de sus tierras y es una figura clave en la vida social de su comunidad. En la sociedad gregoriana, tener estatus no era solo cuestión de tener dinero. Aquí el tema iba más allá y es que era también cuestión de tierras y de linaje. Los terratenientes, como el señor Darcy, no solo vivían en mansiones y se daban la gran vida, porque también había algún trabajo que tenían que hacer. A esta gente se les solía llamar la nobleza rural, que de algún modo era también el tipo de estatus que tenía la familia de Elizabeth Bennet, pero en este caso digamos que estos eran como la alta nobleza, ¿no? Y la familia de Elizabeth pues estaba como un escalón por debajo. Darcy, que tenía un buen nombre, que le venía de familia y habría sido parte no solo de la nobleza rural, sino también de la aristocracia, jugaba un papel clave en cómo estaba montada la sociedad, porque tenían, como hemos dicho, que gestionar sus tierras y que cumplir con ciertas responsabilidades, tanto sociales como en la política. ¿Y qué implicaba ser un terrateniente? Pues no era solo que tuvieran las tierras, sino que también tenías que estar al tanto de que estas tierras fueran productivas. Tenían que supervisar todo, desde la agricultura hasta los arrendamientos y además pues tenían que llevarse bien con sus arrendatarios y con todos sus empleados. Pero esto no se quedaba así porque estos terratenientes no es que estuvieran recluidos en su finca y se dedicaran a hacerlo todo desde allí. Normalmente suelen estar metidos hasta el cuello en la vida de la comunidad, iban a eventos locales, organizaban festivales y que no te extrañe que también se encargaran de resolver disputas y de apoyar a sus vecinos cuando estos lo necesitaran. Pemberley, el pedazo de finca del señor Darcy, no es solo el escenario de muchas de las escenas clave de Orgullo y Prejuicio, sino que también es un símbolo del estatus y de la riqueza de Darcy. O sea,
Imagínate, era una mansión que te deja sin palabras, rodeada de terrenos enormes que están cuidados hasta el mínimo detalle. Jane Austen, cuando lo describe en la novela, se basa en los ideales arquitectónicos de su época. Pemberley, aunque no es un lugar real, está diseñada con tanto gusto y con tanta elegancia que cualquiera se queda flipando solo con leerlo. Y bueno, cuando lo vemos en la película, pues más de lo mismo. Todo está en su sitio, todo está perfecto, es un sitio impresionante. Pues la clave de Pemberley no es solo que sea bonita. Lo que mola un montón es cómo Austen usó la casa para reflejar el carácter de Darcy. Esta arquitectura imponente, los jardines milimétricamente cuidados, no son solo decoración. Todo está ahí para que veas que Darcy es un tipo que lo tiene todo bajo control. Tiene su fortuna, su estatus y su vida. La mansión sería una forma de reflejar el poder y la prosperidad de Darcy, pero también lo que él valora: el orden, el respeto y el control. Un dato curioso es que aunque Pemberley como tal no existe, hay gente que dice que Jane Austen se inspiró en algunas mansiones reales. ¿Te suena Chatsworth House, que está en Derbyshire? Pues hay personas que creen que este pedazo de casa pudo haber servido de inspiración para Pemberley. Bueno, de hecho ya sabréis que es el escenario que hace de Pemberley en la mayoría de las adaptaciones que se han hecho en el cine de Orgullo y Prejuicio. Con su grandeza y con esos terrenos interminables, no es difícil de imaginar por qué Jane Austen pudo haberse inspirado en esta casa. La vida del señor Darcy estaría marcada por una rutina muy organizada, repleta de deberes, de actividades, aunque Jane Austen no llegara a darnos cada detalle, pero podemos imaginarnos cómo sería. Basándonos en lo que sabemos sobre los terratenientes de la época, la cosa no solo iba de darse paseitos por el jardín, así que vamos a meternos un poquito en su piel y a ver cómo sería un día en su vida desde que sale el sol hasta que cae la noche. El señor Darcy muy probablemente se habría levantado a las 6 de la mañana, porque en esa época no se dormía hasta tarde si tenía responsabilidades. Desde el amanecer ya estaba listo para aprovechar el día, mientras los primeros rayos del sol empezaban a bañar Pemberley. Suena bonito, pero es que realmente era una persona que tenía mucho que hacer. El desayuno no solía ser un desayuno rápido de café y tostada, sino que normalmente hacían un desayuno por todo lo alto. Probablemente Darcy desayunaba en plan elegante, ya fuera solo, con algún familiar que estuviera de visita o con su hermana. El menú habría tenido huevos frescos, bacon crujiente, pan recién hecho o fruta de temporada. Todo servido con esa clase que los terratenientes podían permitirse lucir. Porque claro, hasta en el desayuno se tenía que mostrar ya estilo y buen gusto. Y después de este desayuno, Darcy no se iba a tumbarse y a descansar. Normalmente se habría puesto a revisar su correspondencia. Seguramente habría tenido cartas de arrendatarios, de otros terratenientes o de algún que otro asunto importante sobre su finca. Seguramente se habría encerrado en su despacho o en la biblioteca a revisar todas estas cartas y todos estos papeles tan importantes. Una parte clave de su día. A mediodía seguramente Darcy habría salido a recorrer Pemberley como para hacer una especie de inspección. Habría caminado por sus terrenos, chequeando los cultivos, revisando los edificios, asegurándose de que todo estaba perfecto. No era solo un paseo, sino que era también como una especie de oportunidad para hablar con los arrendatarios, para escuchar cualquier problema que pudieran tener y para asegurarse de que todo estuviera en orden. Y después de estas responsabilidades venía el momento de relajarse un poco. Lo más común para alguien de su estatus habría sido salir a cazar, porque además de ser el deporte favorito de la élite, esta era una manera perfecta de mantener a raya a los animales que podían dañar los cultivos. Además, la caza por lo general no era una actividad solitaria, sino que también servía como un evento social. Darcy podría haber invitado a otros terratenientes a unirse y entre tiro y tiro seguro que comentaban las novedades del vecindario. Llegaba la hora de comer y aunque no era un banquete de gala, tampoco era cualquier cosa. En las casas de campo el almuerzo era más relajado, pero sin perder el estilo. Así que seguramente Darcy habría disfrutado de carne fría, ensaladas frescas y algunos pasteles muy bien presentados. Todo en un ambiente más informal, pero sin perder ese toque de clase. Las tardes estaban llenas de eventos y de reuniones sociales porque, claro, mantener buenas relaciones con otros terratenientes y con figuras importantes
importantes era algo muy necesario. Así que probablemente, no todas las tardes, pero muchas de ellas, Darcy habría visitado a vecinos, habría ido a eventos locales o habría organizado también sus propios eventos en Pemberley. Todo con el fin de enterarse de todos los cotilleos, de estar al día de todas las noticias y de todos los negocios que había moviéndose por la región. Pero también había espacio para el intelecto cuando no se encargaba de socializar. Las tardes eran perfectas para retirarse a la biblioteca de Pemberley y perderse entre las páginas. Darcy no parece ser precisamente un hombre al que le encante hablar y tener reuniones todo el tiempo con otra gente, y seguramente valoraba la educación y disfrutaba de libros sobre literatura, historia o filosofía. Así que por las tardes, en un rincón acogedor de su biblioteca, lo más probable sería verlo con un buen libro en la mano mientras su mente se llenaba de toda esa idea. Cuando caía la noche, el momento estelar de Darcy era la cena. Aquí es donde brillaba su hospitalidad y su estatus. Imagínate que Darcy tenía invitados y también imagínate una mesa elegantemente dispuesta con infinidad de platos exquisitos que van desde carne asada hasta pescados frescos, postres de ensueño o vinos de primera. La conversación, siempre educada, con un toque de sofisticación, hacía que el ambiente se sintiera súper elegante. Era la oportunidad perfecta para impresionar, ya hemos dicho, a sus invitados cuando los tuviera. Aunque, conociendo al señor Darcy, con ese carácter tan retraído, pues probablemente esto fuera bastante poco común. Pero en el caso de que los tuviera, después de la cena la cosa también se pondría interesante, porque los terratenientes normalmente se lanzaban a partidas de whist con sus amigos o disfrutaban de música en vivo, ya fuera con un pianista en casa o con músicos que hubieran invitado. Las noches siempre solían estar llenas de entretenimiento. Además, los debates también eran el plato fuerte, porque añadían ese toque intelectual que siempre se esperaba en aquel círculo. ¡Wow! ¡Qué matemática! Cuando la velada llegaba a su fin, ya hubiera sido que hubiera cenado solo con su hermana o que hubiera tenido alguna reunión con más gente, una vez más, lo más probable es que hubiera acabado el día con un buen libro. De hecho, no eran raros los incendios en la cama porque mucha gente se quedaba hasta tarde leyendo con la luz de una vela. Y después de esto, Darcy se habría ido a dormir preparándose para el día siguiente, porque el descanso no era solo una necesidad, sino que era un arma secreta para la gente de este estatus para mantener la energía y para enfrentarse a las exigencias de la vida de terrateniente y de las expectativas sociales. En la época de Darcy, el matrimonio no era solo un asunto personal, era una obligación social enorme. Imagínate la presión constante que sentían los terratenientes como él para encontrar una esposa adecuada. No se trataba simplemente de amor, sino de asegurar la línea familiar y las propiedades para que éstas se mantuvieran intactas. En lugar de ser un romance, el matrimonio se convertía en una estrategia calculada, donde el amor era un lujo que muy pocos podían permitirse. Asegurar un heredero también era muy importante, no era solo un capricho, y es que la estabilidad de Pemberley y el legado de los Darcy dependían de que el señor Darcy tuviera un sucesor. Sin un heredero, la propiedad y el nombre familiar estaban en peligro. Así que esto se convertía en una prioridad máxima, especialmente también porque Darcy no tenía ningún otro hermano, simplemente a una hermana. Así que toda la responsabilidad caía sobre él para mantener el estatus y la riqueza de la familia. Otro detalle de la vida pública del señor Darcy, algo que habría sido más casual, no tan habitual, habrían sido los bailes. En la Inglaterra gregoriana, los eventos sociales como los bailes y las cenas no eran solo para disfrutar, eran casi una obligación. Para alguien como el señor Darcy, estos encuentros eran el escenario ideal para cumplir con sus deberes sociales y para construir redes que le hicieran conseguir su objetivo. Aunque ya nos queda claro la primera vez que vemos y que leemos sobre Darcy que estos eventos no eran precisamente de su agrado, en especial si había personas de clase más baja que la suya entre los invitados. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Pero bueno, estos eventos no eran solo para divertirse, sino que eran una cuestión de estrategia, de mantenerse bien posicionado en la alta sociedad y de satisfacer pues las expectativas de su clase. Hay que entender que el señor Darcy, aunque tiene ese toque idealizado típico de los héroes románticos, no es simplemente una fantasía que esté desconectada de la realidad. Jane Austen, con su percepción y con su profundo conocimiento del entorno social de la alta burguesía, nos consigue
consigue presentar una de las representaciones más auténticas que se pueden hallar en la ficción. Ella captura la esencia de personas reales de su estatus y de su época y nos muestra pues las virtudes y los defectos con una precisión que revela mucho sobre la vida de los terratenientes del siglo XIX. El Darcy de Austen puede parecer esto, un poco una idealización, pero no es una fantasía sin fundamento ninguno. Es una construcción nacida de una comprensión real y profunda de la sociedad en la que vivió. Así que aunque el señor Darcy esté envuelto en un halo de romanticismo literario, sigue siendo un reflejo muy fiel de las realidades y de las expectativas que definían la vida de la alta burguesía en su tiempo. Elizabeth Bennet es la ingeniosa protagonista de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen y sigue siendo una figura querida y admirada después de tantos años. Pero aunque en la novela se la muestra como una mujer con una visión moderna y desafiante, realmente ¿cómo habría sido su vida en el siglo XIX? Pues vamos a descubrir la realidad que se oculta detrás de la ficción. La posición social de Elizabeth Bennet es un tema muy interesante porque ella y su familia pertenecen a la clase media. No son aristócratas, como sería el señor Darcy, pero sí que son lo que sería la burguesía rural, porque su padre es dueño de una pequeña finca y tienen un estatus respetable en la sociedad. Es decir, disfrutan de cierta comodidad y de cierto respeto, pero sin el poder ni la influencia que sí tienen los nobles. Primero hablemos del estilo de vida de Elizabeth Bennet y de su familia. Los Bennet viven en Longbourn, una casa de campo en Hertfordshire. No es una mansión de aristocracia, pero tiene su encanto. Es espaciosa y es elegante para su clase social. Las casas de la burguesía rural solían contar con terreno agrícola, lo que les otorgaba pues cierto nivel de comodidad y también un estilo de vida más relajado. Pero lo interesante es que a pesar de su estatus hay limitaciones que no podían ignorarse. Longbourn, aunque es un hogar acogedor, carece de la riqueza y de la influencia política de las grandes residencias aristocráticas. Y para colmo, a falta de un heredero varón, esto añade presión extra sobre toda la familia. Si Elizabeth y su hermana no consiguen casarse bien, la herencia pasará a un pariente lejano. Así que, aunque disfrutan de un estatus respetable, las cosas no son tan simples para ellas. Hablemos de las expectativas de la clase burguesa, de la burguesía rural, porque no son cualquier cosa. En este mundo, el rol de las mujeres estaba más que claro. Elizabeth y su hermana eran básicamente educadas para ser esposas o madres ejemplares. Su formación incluía cosas como música, danza y dibujo, pero seamos realistas, el objetivo principal era simplemente encontrar un buen marido. La independencia o las oportunidades fuera del hogar eran prácticamente inexistentes. Así que el mantra era claro, tenían que casarse bien para mejorar su estatus social. No se podían desde luego permitir el lujo de soñar con una carrera o con tener aspiraciones personales, porque la vida giraba en torno a los salones y las temporadas de baile, donde la única misión era atrapar un marido, si podía ser bastante adinerado, y asegurarse un futuro cómodo. Para estas jóvenes el matrimonio no era una cuestión de cuento de hadas, sino que era la clave para esta seguridad económica y para un estatus familiar. Los matrimonios estratégicos eran el pan de cada día y elegir un buen marido era fundamental. Cada baile, cada encuentro social se convertía en una oportunidad para asegurar un futuro. Si no lograban encontrar un esposo que les brindara esa protección, sus vidas y también las de su familia podían quedarse en la cuerda coja. Ahora, la vida social era la guinda del pastel. Participar en bailes, en cenas y en visitas era un campo de batalla donde se forjaban conexiones o pues se cazaban estos posibles pretendientes. La competencia era feroz y cada gala era una oportunidad para o bien destacar o bien perderse como una más entre la multitud. Hablemos del contraste con la aristocracia, que es un tema que da para mucho. Elizabeth y su familia, aunque tienen una posición, como hemos dicho, respetable, están a años luz de la opulencia de los aristócratas. Sus mansiones, como por ejemplo la del señor Bingley, son auténticos palacios y son símbolos de un estatus que los Bennet solo pueden admirar desde la distancia. Elizabeth tiene que navegar por estas limitaciones de su clase. La vida no es fácil para ella ni para su hermana porque los sueños de privilegio y de lujo pues son solo eso, sueños. No pueden permitirse aspirar a lo que los nobles consideran normal y eso añade un desafío constante a su día a día. Y hablemos de la presión por mantener su estatus porque es también enorme. La familia Bennet no puede relajarse ni un instante. La vida les exige que estén
todo el tiempo en modo supervivencia social. Tienen que asegurarse de que Longbourn brille como un faro, participar en cada evento social y, por supuesto, buscar oportunidades para mejorar su situación a través de negocios o de matrimonios estratégicos. Curiosamente, Jane Austen, que realmente sabía de lo que hablaba, retrata estas realidades de una manera brillante en sus novelas, porque ella venía de una familia de clase media acomodada y conocía perfectamente las limitaciones de su posición. Y ahora también vamos a ver cómo habría sido el día a día de Elizabeth Bennet. Las mañanas de Elizabeth Bennet también habrían empezado muy tempranito, como las del señor Darcy, porque normalmente a las 6 de la mañana, cuando amanecía, todo el mundo se levantaba. El personal doméstico ya solía estar en acción y Elizabeth se metía en el papel de supervisora junto con su madre. Y sí, aunque tenían sirvientas que hacían la mayor parte del trabajo, Elizabeth no se quedaba sentada con los pies en alto. Ella normalmente habría estado en medio de la acción, asegurándose de que todo estuviera limpio, que estuviera en orden, desde la cocina hasta, por ejemplo, la organización de las despensas o de los suministros. Pero no solo había tareas por las mañanas, sino que también tenían lugar los momentos con su familia. Habrían desayunado todos juntos mientras conversaban, hablando de los últimos cotilleos, de lo que pasaba en el mundo, mientras planeaban algún evento o simplemente disfrutaban de la compañía. Los desayunos también eran un momento formal y después de la comida normalmente se compartían actividades como encontrar a la hermana leyendo en voz alta, cosiendo o practicando música. A mediodía Elizabeth tampoco se habría quedado sentada esperando el almuerzo, porque una vez más ella o su madre se habrían metido de lleno tanto en la planificación como en la gestión de todas las comidas. Se involucraban en la selección de los menús, en la disposición de la mesa, asegurándose de que todo luciera impecable. Y no solo eso, sino que también estaban en la trinchera de la planificación de los eventos sociales. Organizaban visitas, preparaban la llegada de invitados o coordinaban estas actividades que daban vida a su mundo social y que formaban parte de su rutina diaria. Y las comidas precisamente no eran solo para saciar el hambre, sino que también servían como una vitrina del estatus social de la familia. La forma en que se servían y se disfrutaban reflejaba la riqueza y la sofisticación de la familia. Así que los platos, la presentación y el servicio eran muy importantes. Y no olvidemos este mítico momento. What a superbly featured room and what excellent boiled potatoes. Demostrar que podían vivir según su estatus y permitirse ciertos lujos era algo crucial para la burguesía rural. Durante el mediodía, cuando no estaba supervisando comida ni organizando nada de esto, Elizabeth Bennet se habría sumergido en un mundo de letras. La lectura era un pasatiempo muy valorado en el siglo XIX y no solo ofrecía conocimiento, sino también una escapatoria a la vida cotidiana. Pero eso no era todo, porque también estaba la correspondencia, que era casi un arte en sí mismo. Las cartas eran el medio de comunicación por excelencia y para Elizabeth escribir y recibir estas cartas era crucial. Era su manera de mantener la conexión con amigos y familiares y un espacio perfecto para también expresar sus pensamientos y sus sentimientos. En el siglo XIX la calidad de la escritura y el contenido de las cartas eran un reflejo del carácter y de la educación de la persona que las enviaba. Así que cuando Elizabeth se sentaba a escribir, sabía que cada palabra contaba, especialmente en un mundo donde las visitas eran menos fáciles de hacer y eran menos frecuentes, y las cartas eran el verdadero hilo que unía a la gente. Las tardes y las noches de Elizabeth Bennet eran un verdadero torbellino de eventos sociales, un carrusel de visitas y de bailes cuando lo hubiera. Las familias de la burguesía rural se turnaban para intercambiar visitas. Cada encuentro era una oportunidad para estrechar lazos y otra vez para buscar matrimonios convenientes. A pesar de la emoción de lucirse en la pista de baile, Elizabeth y sus hermanas tenían esa mezcla de anticipación pero también de agobio. Era un momento de brillar, pero también un momento en el que era muy fácil quedar en ridículo. Ya no nos queda nada, nos queda un empujoncito y ya está. Para jóvenes como Elizabeth, estos eventos eran la gran pasarela de la sociedad, porque allí cada paso podía acercarlas o a un pretendiente adecuado o, por el contrario, convertirlas en un fiasco social. Los bailes no eran simples reuniones, eran eventos elaborados que podían durar
horas y estaban también llenos de estrictas normas de etiqueta y de muchísimos bailes formales diferentes. La relación de Elizabeth con sus padres es un verdadero reflejo de esta presión que había en el siglo XIX, donde el matrimonio era una cuestión de supervivencia. Su madre, la señora Bennet, era la típica madre obsesionada con casar a su hija. Imagínate a una madre que en cada conversación lanza indirectas sobre los pretendientes con la ansiedad a flor de piel y temerosa de que sus chicas terminen siendo unas solteronas. Por otro lado, el señor Bennet es un personaje más relajado y con un humor ácido que a menudo choca con la preocupación de su esposa. Aunque puede parecer despreocupado, la falta de un hijo varón para heredar la propiedad le añade un peso extra a la presión que siente en su hija. Y no nos engañemos, en todas las clases sociales las madres jugaban un papel protagonista en la búsqueda del príncipe azul para su hija. Al final del día, el amor y la felicidad a menudo pasaban a un segundo plano detrás de una buena dote. La relación de Elizabeth con su hermana ya sabéis que era todo un cóctel de emociones. Con Jane, su hermana mayor, hay una conexión fuerte que parece que a veces se entienden solo con mirarse y se convierten un poco en el apoyo incondicional de la otra cuando están pasando por momentos difíciles. Luego tenemos a Lydia y a Kitty, que son más bien un torbellino, y a Mary, que es el polo opuesto de todo este bullicio, siempre con un libro en la mano y con esa mirada de reproche que intenta ser la voz de la razón en la familia, lo que solo le genera tensiones con todos. Esto sería un retrato bastante fidedigno de una familia donde hubiera tantas chicas, y es también algo muy interesante del relato y del cuadro que nos pinta Jane Austen. Estas dinámicas reflejan lo que pasaba en muchas familias del siglo XIX, donde la presión social y las expectativas generaban un ambiente familiar tenso. Entre la risa y los conflictos, estas hermanas al final luchaban por encontrar su lugar en el mundo, al menos por encontrar el mejor lugar que pudieran, o sea, un buen marido. La sociedad tenía un guión bastante claro para Elizabeth como una mujer de su estatus. Tenía que casarse y que asegurar un heredero para su familia. Además, también estaba en sus manos el papel de mantener a aquellas de sus hermanas que no consiguieran casarse o incluso a su madre cuando su padre falleciera. Es por esto que vemos el capítulo o la parte de la película donde el señor Collins intenta casarse con una de las hermanas. Al no haber un hijo varón, él es el heredero de sus bienes y de sus propiedades, porque es el siguiente hombre en la línea sucesoria. Al casarse con una de ellas, probablemente habría permitido que el resto de las Bennet se hubieran quedado en aquella casa cuando el padre muriera y habría mantenido a la señora Bennet, seguramente proporcionándole una asignación, que era algo que se solía hacer mucho con la viuda. Un buen matrimonio podía cambiar las cartas de la vida de toda la familia, asegurando no solo un futuro brillante, sino también un buen estatus social para todos. Ser madre y esposa era el papel ideal porque las mujeres solteras solían sufrir una gran presión y un gran estigma. Jane Austen nos presenta a Elizabeth Bennet como una chica que es como un soplo de aire fresco en su época. Tiene una mirada moderna y un espíritu rebelde y desafía las normas sociales de su tiempo. Es inteligente, ingeniosa y tiene un carácter independiente. Elizabeth brilla en un mundo donde eso no siempre es bien recibido, pero esta imagen idealizada no tiene que hacernos olvidar las realidades difíciles de cualquier mujer de su clase en el siglo XIX. En la novela, Elizabeth no se muerde la lengua, cuestiona lo que se espera de ella y toma decisiones que reflejan sus propias convicciones. Desafía las normas sociales, especialmente en cuanto al matrimonio y el estatus. Su romance con el señor Darcy es representado como ese amor verdadero que va más allá de las barreras sociales. Es como si Jane Austen nos dijera que aunque el amor pueda ser un rompecabezas, siempre hay un espacio para la esperanza y para una auténtica conexión. El hecho de que Elizabeth hable y actúe con tanta libertad es en gran medida un ideal literario. En la vida real las mujeres tenían que navegar con mucho cuidado entre sus deseos y las expectativas que pesaban sobre ellas, porque un paso en falso podía arruinar su reputación. Y por si fuera poco, Jane Austen también se tuvo que enfrentar a esas mismas limitaciones en su propia vida.
a pesar del talento que tenía para crear personajes que desafiaban este status quo. Elizabeth Bennet y el señor Darcy son dos personajes atrapados en un mundo donde las apariencias lo son todo. Ella, con su ingenio y su espíritu indomable, lucha por sobrevivir en una sociedad que solo espera que se case con un buen partido. Por el otro lado, él, con su vida llena de reglas, se siente asfixiado por el peso de su propio estatus. Pero detrás de todo ese lujo y de esas expectativas hay una lucha humana que todos conocemos: el deseo de encontrar un amor verdadero y de ser auténtico en un lugar que parecía dictar cómo tenías que ser. Al final, lo que realmente importa no son las etiquetas sociales ni los estatus familiares, sino la conexión que surge entre ellos. Una conexión que nos recuerda que en el fondo todos buscamos lo mismo: un poco de honestidad y un amor que no se rija por las normas de la sociedad. Es como si Jane Austen nos susurrara que, a pesar de las convenciones, el verdadero amor siempre encontrará su camino. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado muy interesante. Siempre digo lo mismo, pero es que a mí son temas que me gustan un montón, entonces siempre espero que os hayan resultado temas muy interesantes. Si hay algo nuevo que has aprendido, déjamelo en los comentarios, y si no sabes qué comentar, ponme este emoticono de aquí y yo te responderé tan rápido como pueda. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.